uno se predispone mucho como latino, uno piensa que lo ven mal a uno. Y la sorpresa que yo me llevé en Grecia, yo crecí entre el tzatziki y no sé, y los frijoles. Un día yo estaba limpiando un Airbnb y al otro día estaba sentada tomando un vinazo con el CEO de Coca-Cola global. Mi papá me tuvo que jalar y vino la policía a decirle por qué estás jalando a esta menor de edad en el aeropuerto, y era porque yo no me quería ir. Yo sentía que había una parte de mí que tenía que encontrar en Grecia. Y lo logré, como el sueño griego. Grecia no es un país para ir a hacer dinero, Grecia es un país para ir a disfrutar la vida. Pasé de tener un restaurante, 16 empleados, a no tener que comer. Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. Estamos con Katerina Kokinaki, desde Grecia. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta porque es mi primera invitación en un podcast en español. Y bueno, de agradecimiento les traje un tzatziki, que es una muy famosa salsita griega que se hace con yogur griego, ajo, pepino, limón y ya está. Y eso le da como el pop de sabor a todas las comidas. O sea, le pegaste, pero mejor Sí, dicho, de que lo hubiéramos hablado. Somos súper fans de la comida griega, no te imagino. O sea, yo creo que Alejo debe estar ya pensando en la cena. Uf, qué Muchísimas rico. gracias. Muchísimas gracias porque, verdad, le pegaste. Gracias. Muchísimas gracias. Yo pensaba, no sé si les gusta el ajo, porque el original tiene buen ajo, buena cantidad de ajo. Yo decía, ¿será que les gusta o no les gusta? Pero yo me arriesgué. Y bueno, me alegra que les guste. Te vamos a mandar fotico comiéndonos una ensaladita. Nos gusta con mucho. Un pollito griego. Rico. O sea, les voy a decir una cosa. Si por Alejo fuera, sería como en casa de griegos, ensalada griega todos los días. Todos los días, sí, soy súper fan de casi es que todo lo griego, sí. Es deliciosa. La comida griega en general, yo creo que tiene muchos fans. Uf, sí. Es deliciosa. Kate, voy a dar un poquito de contexto. O sea, tú eres colombiana, naciste acá. Sí. Pero tu papá es griego y digamos que la cultura griega ha estado muy presente en tu vida, en tu familia, en tu educación, en tu crianza. En este momento vives en Atenas, pero estás acá en Colombia temporalmente, como unas vacaciones. Pero qué rico poder hablar en este espacio primero de cómo llega tu papá acá, o sea, ¿por qué un griego en Colombia? ¿Qué hace un griego en Colombia? Y hace 35 años, además, que no existía el turismo, no era tan famoso. Mi papá vino a Colombia a transportar trigo en un barco mercante y se encontró con una vida que no planeaba, pero que eligió. Encontró una esposa y encontró un lugar para hacer su vida, donde es muy feliz, que es Colombia. Sí, mi papá es muy griego, pero se cree paisa. Él ya pide rebaja, dice tiros paisas y él se siente pues muy colombiano, baila, aprendió a bailar, no es tieso, es un europeo que saca la cara bien por los europeos, pues, baila, sí, baila. Y la verdad que ha sido pues una historia muy bonita porque mi mamá pues cuando lo conoció, ella trabajaba en un almacén acá en Medellín. Mi papá había llegado pues como varias veces a Colombia por trabajo, porque él trabajó 20 años en los barcos petroleros y en marina mercante, y me contaba, curiosamente no sabía, que transportaba maíz y trigo de Estados Unidos a Colombia, que uno pensaría que es lo opuesto. Y bueno, resulta que él venía varias veces a Colombia, le gustaba, y un día a ellos les daban como unas licencias, como digamos que trabajaban 2 años en el mar y les daban licencias de 11 meses que se quedaran en algún sitio. Entonces él vivió 11 meses en Singapur, por ejemplo, donde tiene unas historias súper locas que me he contado. Y
Luego decidió quedarse pues en Colombia y eso es lo que hacían por ejemplo en Singapur. Ellos con sus amigos compraron un bar entre todos y tenían un bar los 11 meses que estaban de licencia, entonces hacían plata, pasaban bueno. Y cuando él vino a Colombia compró un restaurante que ya existía, no era ni griego ni nada, era un restaurante normalito y era como de almuerzos, entonces él, como para él tener una actividad en tierra que lo entretuviera. Y bueno, mi mamá trabajaba al frente y eso pues él le echaba al perro. Mi mamá decía, era un señor grande que hablaba enredado español, yo no le entendía. Y en esa época un turista y griego además, o sea, mi mamá decía, ese señor tenía cara de casado, yo cómo le voy a creer y me voy a ir con él y después un día sale y se va, yo no sé ni quién es la familia. Y pues la entiendo. Mi papá la persiguió 7 meses y ella nada. No sé, un día cualquiera, como que ella dijo, él un día se fue como a verla cuando ella se montaba como al autobús para irse para la casa y se cayó y todo el mundo se dio cuenta. Entonces, ese es el griego que se enredó en una silla y se cayó. Entonces ella dijo, yo lo quiero conocer, bueno, voy a aceptar la invitación. Y ella conoció el corazón puro, porque los griegos tienen muchas cosas buenas, malas, pero son personas muy puras, como que son muy nobles y todo lo hacen del corazón y es muy bonito eso, que todavía hoy se conserva, hay que decirlo. Entonces ya mi mamá pues como que se empezó como a salir con él le daba regalos, ella le decía no me dé nada, yo no quiero comprometerme. Entonces una vez ellos ya llevaban tiempito juntos y le dijo, ¿tú me amas? Y ella le dijo sí, como para casarte conmigo. Ella le dijo, de pronto algún día, a los 8 días ya le tenía la casa comprada y a nombre de ella, porque ella le dijo que ella no le creía si un día se iba. Entonces le dijo, si un día me voy, al menos te queda una casa, pero yo no me voy a ir. Entonces, pucha. Entonces muy bacano. ¿Cuántos años tenía cuando llegó a Colombia? Yo creo que en 38, 40, no me acuerdo, pero ahora estaba cerquita de los 40. O sea que renunció a ser marinero, seguir viajando y dijo, me voy a... O sea, me establecer radico en Sí. Colombia. Y esa es la Medellín. cosa, que cuando mi mamá, él le preguntó eso a mi mamá y él le compró la casa, fue cuando ellos tienen como esas licencias, hora de volver, y él tenía que decidir, ¿me quedo acá o me voy? Y ese año, imagínense que ese año le daba como, él está pensionado de allá en este momento, y ese año le daba como más pensión, porque era como, él llevaba 20 años y era como un año extra, no sé cómo qué beneficio traía, y él renunció a eso por amor y porque le encantaba Colombia. Se enamoró de una paisa. Se enamoró Y de una era paisa. como demostrarle, o sea, esto va en serio. Porque Sí. era el miedo también de tu De mi mamá. mamá, claro. Porque es verdad, imagínate tú en esa época que viajar no era tan fácil. Ella donde iba y lo buscaba, si él se le perdía, si le hacía el ghosting que decimos ahora. No, y además que hay como una fama también construida alrededor de eso. De los como marineros. los marineros que dejan amores en cada En puerto. cada puerto, sí. Entonces mi Entonces- mamá siempre es, cuando usted cuente la historia, no cuente que me conoció en un puerto, yo no soy una mujer de puerto. Kate, ¿cómo fue o cómo ha sido crecer en una familia como greco-colombiana, colombo-greca? A ver, ha sido una dualidad, la verdad. Porque mi papá es muy griego. Es decir, cuando yo empecé a vivir en Grecia, como ya no de turista, sino ya vivir, me encontré con muchos mi papá. Como que, wow, esto es muy mi papá, esto es muy mi papá. Y me di cuenta que su personalidad todavía se conserva como muy tradicional griego. A pesar de que él viajó por el mundo y conoció muchas culturas, él conserva como esa cultura propia. Ha sido un poco extraño porque yo no me siento que no pertenezco ni acá ni allá. Es decir, cuando yo estoy acá, yo soy súper paisa, aquí crecí, soy súper orgullosa y me siento que a veces como que no encajo en algunas cosas porque crecí con mi papá que me enseñó otras cosas que no existían acá, por ejemplo, unos años atrás. Y también cuando estoy allá siento que no pertenezco del todo porque crecí acá. Entonces es una dualidad, pero es bonita. Eso me enseñó a ser más flexible, a entender otras culturas, a comunicarme con otras personas. Ha sido bonito. Yo crecí entre el tzatziki y no sé, y los frijoles y la bandeja paisa. Entonces ha sido una combinación exótica, la verdad, porque no conozco mucha gente que tenga
mi nacionalidad. O sea, es muy exótico, incluso en Grecia yo lo digo, la gente es como, wow, o donde yo quiera que vaya, los países, la gente me dice, esa combinación no la veo, no es muy común. Porque hay mucho griego regado por muchas partes del mundo. Sí. Hay varias colonias en diferentes. Bueno, en Australia lo vamos ahorita antes de empezar a grabar, que hay una colonia muy, muy grande de griegos. Te quería preguntar por algo que estamos hablando ahorita, hablando ahorita como de familia, de cómo se organizó tu familia, y es que yo he escuchado que la cultura griega es un poquito machista. ¿Tú lo percibes ahora que estás viviendo allá? ¿Te diste cuenta que por ejemplo tu papá tiene unas prácticas? Ahorita mencionamos que no sabemos si es generacional o en realidad cultural. Es cultural, es verdad, son machistas, pero es un machismo que yo no sé cómo explicarlo, porque no es que tú digas, son maltratadores o son... No, pero la mujer misma allá acepta el machismo que existe. Entonces no está mal visto, por decirlo de alguna manera. Obviamente pues como que las generaciones nuevas siempre van trayendo cambios, es decir, no hay un machismo tan marcado en mi generación como en la generación de mi padre, por ejemplo. Entonces sí se siente, hay celos hacia la mujer es como la encargada de hacer cosas de mujeres, los hombres no lloran, entonces el hombre griego no se quiere mostrar débil, el hombre griego quiere mostrar como su hombría, como mantener, no, yo no lloro, yo soy fuerte, la mujer, eso es trabajo de mujeres, la mujer es la que hace la comida, obviamente hay hombres que cocinan y el chef más famoso, más guapo de Grecia es un hombre, pero es como específico, no es que un hombre se vaya a llegar a la casa a cocinar, es algo como que esperan que la mujer se encargue porque es su papel. Entonces, por ejemplo, a mis papás, cuando mi papá conoció a mi mamá, ella trabajaba y él le dijo, como vamos a tener hijos, yo quiero que mis hijos crezcan con su madre y yo no quiero que tú trabajes. Ellos tuvieron que negociar eso porque mi mamá decía, es que yo trabajo y yo estoy acostumbrada a trabajar. Y él le decía, no, pero hay que negociar eso, yo te voy a dar todo, tú no te va a faltar nada. Y ella pues como que le costó negociar eso, pero en parte también es bonito porque una mamá tiene que estar pagando nanny si tiene la posibilidad de estar con sus hijos y crecerlo, ¿cierto? Pero en parte yo creo que pasa el tiempo y es bueno que la mujer mantenga su independencia también. Entonces, pero para ellos eso es normal. Las mujeres como aceptan el machismo no se ve mal. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa y me decían, no levantes la caja, que la levante tal, porque es hombre. Las mujeres no levantan cajas. Entonces, a veces también eso juega un papel importante a la hora de uno tener un novio. Por ejemplo, allá un hombre te ve haciendo cosas de hombre y como que la energía femenina se les baja, como que como tú muestras más tu lado masculino para ellos, algo que para nosotros puede ser normal, levantar la caja, ir allá, yo me encargo, yo resuelvo, porque nosotros los paisas somos de resolver, mi mamita, dígame aquí qué hay, yo lo arreglo, en cambio los hombres allá como que esperan que tú seas débil, para que ellos se sientan que tienen más poder. Y eso como que les baja el poder y no les gusta mucho. Y eso es difícil porque, por ejemplo, para mí encontrar un novio griego en el que yo tenga que explicarle yo por qué actúa así me molesta, porque es que para mí es natural. Y yo vivo sola 9 años y a mí me tocó levantar todas las bolsas del mercado para mi casa, me toca resolver yo sola, si se dañó una cosa en mi casa, ¿quién me la arregla? Entonces es un poco difícil porque soy muy independiente y ellos quieren algo que dependa más de ellos. Sí, como que las riendas las llevan ellos un poco. Sí. Ven, ¿y no les tocó a ustedes como una comunidad griega? ¿No había una comunidad griega acá, como juntemos de los griegos que vimos en Medellín los domingos? Sí, había una comunidad griega. Sí. O sea, tu papá tenía un parche de amigos. Un parche de amigos griegos. O sea, los amigos de él son eso, son griegos. Son pocos. Acá en Medellín hay pocos griegos. Pocos es... 5 familias, 6 máximo, no sé. Ya. O sea, poquitos. Cada uno tiene una historia para sacarle película. Algunos son marinos, otros llegaron, o sea, acá hay empresas de griegos que le han dado trabajo a colombianos y mi papá trabajó en una de esas y ha sido bonito porque son gente como que al final es tu familia, ellos eran mi familia griega, sobre todo porque mi papá no tuvo papá,
mi papá no tuvo hermanos. Entonces, mi papá es una persona muy solita, pues, digamos, no, en Grecia yo tengo tías medias, pero fue porque mi abuela se casó por segunda vez, no es de sangre, y sus hermanos acá son ellos, los griegos. Son 5 griegos, donde nos reuníamos el 1 de enero, porque nosotros no celebramos el 31, sino que es el 1 de enero, a quebrar platos, a bailar, a comer souvlaki, tzatziki, cordero al horno, y eso era como lo que me traía el pedacito de Grecia siempre, cada año, o bueno, cada que teníamos como visita con ellos. Kate, tu papá llegó hace 30 y pico de años, o sea que a tu papá le tocó la época dura de Medellín, ¿cierto? Porque una cosa es decir, vamos a llegar a instalarnos al Medellín de hoy, y otra cosa es un extranjero también viviendo un poco ese momento tan oscuro que vivió pues Colombia en general, pero que se acentuó mucho más acá. En algún momento tú eres como de pronto consciente de que se dieron esas conversaciones como, pues, ¿por qué no nos vamos? ¿Qué estamos haciendo acá? Esto está hecho un caos. O simplemente para él era normal. Mira, yo eso lo he conversado con él, porque a mí me parece muy curioso, porque yo digo, bueno, si tú vienes ahora, Medellín es delicioso, pero imagínate en esa época difícil, el que vio, y viniendo de un paisano, porque te lo digo, yo me acuerdo que cuando mi primera vez que fui a Grecia, yo tenía 9 años, y mi papá le había traído a mi abuela como un collar de esmeraldas de regalo, y caminábamos por la calle así, y yo de pequeña era como nerviosa porque mi abuela estaba caminando con el collar y yo decía, ¿por qué lo normal es tan normal acá? Las puertas abiertas. O sea, en Grecia todavía mis vecinos no cierran la casa con llave fuerte. Obviamente hay de todo, pero mi papá, yo le pregunté una vez cómo fue que se enamoró tanto de Colombia aún en ese momento difícil, y me dijo 2 cosas. Me dijo, una, yo no le tengo miedo a nada porque yo fui marinero, yo naufragué 20 años, nos tiraban misiles, he estado en coma en un hospital porque una vez tuve un accidente con una moto. Obviamente no era fácil y era peligroso, pero yo después de 20 años estar en el mar con muchas cosas y muchas historias que lo voy a traer para que se las cuente porque tiene un montón de historias. Gracias, por favor. Pues él dice que primero no, como que nunca sintió miedo, que me parece súper curioso, que nunca sintió miedo, y mi papá siempre ha sido como ese roble, y tal vez es como de eso, de la misma cultura de ellos, de mostrarse como súper rudo, súper como masculino, y que puede ser eso. Y lo otro que me dijo fue que él sintió que era su casa, y que uno en casa pasa las buenas, las malas, las maduras, lo bonito. Difícil. Y entonces tienes razón, donde tú te sientes que es tu casa, tú pasas días tristes, tú en tu casa te reconfortas, en tu casa te celebras, en tu casa entras a llorar, y él dijo, uno donde se siente en casa, la pasa. Yo tengo como un par de preguntas ahí con lo de tu papá, y es que nosotros hemos hablado con varias personas y lo hemos hecho muy consciente, y es que nosotros los paisas somos como muy queridos, ¿cierto? Somos muy amables, como el recibimiento, como que acogemos las personas, pero también hay un punto en el que es difícil en realidad como generar relaciones más profundas, o sea que somos también como muy cerrados, es como una dualidad, como que somos muy abiertos, pero a la hora de la verdad también somos muy cerrados en quiénes son nuestros amigos, con quiénes parchamos los fines de semana, todo el mundo le sonrío, sí, y a todo el mundo. Sí. Mega cordiales. Exacto. Pero como que somos muy tradicionalistas. Entonces, los amigos clásicos son los amigos de infancia, del colegio, sí, o familias muy grandes. Entonces somos muy cordiales, pero entrar a los círculos cercanos, en realidad profundos, es más complejo. O sea, eso nos lo han dicho rolos, pero también nos lo han dicho paisas que se han ido por años, 20 años y volvieron, y decir, pucha, reconectar ha sido un reto. ¿Alguna vez has hablado eso con tu papá? O sea, ¿él logró de verdad incorporarse o realmente
él es como un griego en Colombia. Y voy a hacer un Qué disclaimer. interesante pregunta. Es un disclaimer porque hay mucha sensibilidad al respecto. Pues como que la gente dice, no, pero ¿cómo que no? Si aquí somos, que bienvenidos. Pues sí, la gente sí es muy amable, desbordadamente amable, la verdad, que es casi que lo que todo el mundo exalta de esta región. O sea, por lo difícil que sea, la gente es muy amable. Pero sí hay una brechita ahí pequeña entre la amabilidad y somos muy una íntimos. cosa es ser turista, o sea, una cosa es la amabilidad con el turista, pero otra cosa es cuando ya tú dices, es que yo vine a hacer mi vida acá. Entonces ahí cambia también la relación, que no necesitas solamente ser amable, sino que necesitas traer a esta persona y hacerla parte de tu cultura. Y creo que ahí es donde de pronto nosotros hemos hecho consciente y hemos identificado que se vuelve un reto para el que decide radicarse acá. Qué interesante. La verdad, ahora que lo dices, sí, es difícil. Es difícil, es verdad, la amabilidad, todo. A ver, yo pienso que mi papá sí es un griego en Colombia. No es que está en parches colombianos todo el tiempo. O sea, si no fuese por mi mamá, creo que incluso fuese más complicado para él. Puede ser que en parte el idioma, a veces, la barrera del idioma, por más que tú hables un idioma, no es lo mismo que seas de ahí. Mi papá se ha adaptado fácil, él ha aprendido muchas cosas de la cultura, le encanta la comida, le encanta la música, le encanta la parranda, pues no es parrandero, pero cuando está en una fiesta, por ejemplo, de la empresa que iban y hacían las fiestas del fin de año, él era feliz. Y todavía pues él disfruta muchas cosas, pero a la hora de la verdad sí es solito, sí es una persona solita. Entonces no es que tenga muchos amigos para ir a tomar un café o que sus amigos que lo llaman todo el tiempo son los 5 griegos que hay acá. Entonces es verdad y yo pienso que lo mismo pasa en Grecia más o menos, les voy a decir por qué. Yo con todas las personas que han viajado a Mykonos, Santorini, Atenas, dicen, me encantan los griegos, son súper amables, son súper, y nosotros mismos en Grecia lo decimos, nosotros somos muy warm, muy cálidos. Y es verdad, pero ¿qué pasa? Si tú eres un turista y vas a un restaurante, ¿cómo no voy a ser amable contigo? Si tú me vas a comprar. Si yo vengo y si mi país depende del turismo, mi situación económica, especialmente después de la crisis de Grecia, de la crisis en Europa, que Grecia fue uno de los más aporreados, me imagino que lo Te tengo una pregunta más adelante sobre eso. Vale. Entonces, claro, tú me traes a mí el progreso y mi economía, yo cómo no voy a ser amable contigo. No estoy diciendo que los griegos no sean amables, es decir, si tú me comparas un griego con un alemán, con un nórdico, ni por las curvas, o sea, nosotros creo que los griegos y los italianos somos los más parecidos a los paisas, porque yo creo que eso en parte mi papá lo hizo sentir también como en casa, porque él sintió una calidez familiar. Pero ya a la hora de la verdad, yo qué pasaba, yo vivía enamorada de Grecia, mi papá me llevaba, yo iba de vacaciones y yo me soñaba con volver. Y una vez en el aeropuerto, mi papá me tuvo que jalar y vino la policía a decirle por qué estás jalando a esta menor de edad en el aeropuerto, y era porque yo no me quería ir. Y mi papá me decía, la mamá nos espera, no me importa, yo me quiero quedar. Y un día yo me giré y le dije, un día voy a venir aquí y me voy a quedar a vivir. Y lo hice, porque yo siempre como que extrañaba, yo sentía que había una parte de mí que tenía que encontrar en Grecia. Y lo logré, como el sueño griego tenía yo. Probablemente, obviamente, por mi cultura, por mi papá, pero la comida siempre me ha gustado, la gente amable, pero ir de vacaciones no es lo mismo que vivir, no es lo mismo. Y mi papá, pues supongo que vivió lo mismo, es decir, él vino acá paralelamente como yo allá fui a vivir, y él se encontró con que, bueno, la gente es muy amable, pero a él le pegaron muchas tumbadas, como que la gente se aprovechó que él era el griego que hablaba raro y le cobraban más de la cuenta. Claro. Entonces mi mamá le tuvo que enseñar a que hay que pedir rebaja, pues ahora pues yo no sé si todavía se utiliza, pero mi mamá le decía, no mijo, es que usted le cobraron eso muy caro, vaya a pedir rebaja la próxima vez, no se deje ver la cara.
porque decían, este es el señor que habla raro, el del extranjero. No sabe. Y la gente cree que porque tú eres extranjero, que tienes mucho dinero. Puede ser que no, ¿quién lo sabe? Puede ser que sí, pero lo asumen como que, no, ya, le vamos a sacar aquí el pedazo al griego. También un poco, como lo mencionabas ahorita, es una de las consecuencias del turismo exacerbado. O sea, a veces cuando el turismo llega a las dimensiones, como es en Grecia, que es de los destinos creo que más visitados del mundo, por lo menos donde más la gente quiere ir, se generan unas dinámicas que creo que genera como unas nuevas formas de relacionarse, que es, claro, es plata. Yo monté un restaurante para turistas, pues yo lo que veo es dólares caminando, sí, pues Sí. está un poco, muchas de las relaciones se generan alrededor de eso, que yo lo viví mucho en Perú, creo que varias veces lo he mencionado en episodios, y es que me sorprendí mucho con las dinámicas, sobre todo en Cusco, como toda una transacción, como cualquier conversación con un local en los sitios turísticos, obviamente no en todo Cusco, era transaccional. O sea, ¿quieres tomar una foto? Porque dólar, Luzco, págame no sé. todo, absolutamente una pregunta, todo. dólar. Y no sé, entiendo, obviamente, en sitios donde la economía necesita casi de eso y se creó alrededor de eso como una nueva economía. Hoy que el mundo, donde hay mucho más turismo que hace 30, 40 años, pero creo que se pierde un poco también, se va perdiendo un poco lo local, como hace que esas tradiciones, esas prácticas, incluso las relaciones, cojan otro rumbo, porque es súper transaccional. Mykonos, por ejemplo, tiene algo y es que es el sueño griego, digamos, las casitas de techito azul, las casitas blancas, pero Mykonos ya dejó de ser local, dejó de ser Grecia. Mykonos es súper internacional, entonces tiene unas playas bonitas, tiene la fiesta, es nuestro Ibiza, es nuestro lugar de destino de fiesta, de lujo, pero se ha vuelto tan exagerado que ya a los griegos les da pereza ir. No es lo tradicional. Si tú quieres ir a encontrarte con la cultura griega, Creta, por ejemplo, la isla de Creta, está lleno de cultura. Mykonos y Santorini siguen siendo como lo que sacan la cara por Grecia, pero sí se vive como ese tema que yo les digo de que el turismo, la gente es muy amable con el turista, pero es porque tú les representas una ganancia. Entonces, ¿hasta qué punto es esa amabilidad de local? ¿Es real? Y tú sientes que hay un orgullo posimperio, o sea, ¿tú crees que ellos son como orgullosos de lo que lograron en algún momento y todavía mantienen esa idea de que nosotros fuimos uno de los imperios más importantes de la humanidad? Sí, y se quedaron ahí y eso no les permite como hacer más. ¿A qué me refiero? El griego es súper orgulloso de su cultura, de su historia. Todos los griegos saben su historia. Todo lo del griego es lo mejor. Nuestra comida es la mejor. Nuestra cultura es la mejor. Nadie se compara con nosotros. Pero se quedaron ahí y la gente hoy en día, porque hoy en día no está ni Aristóteles, no está ni tampoco está Onassis, que era el magnate. Hoy en día la gente tiene un estilo de vida que no es tan enfocado en el progreso. Y yo no lo critico, porque yo antes lo criticaba como paisa, que uno está acostumbrado a que le meten a uno que sea emprendedor, que salga adelante, que venda hasta un hueco. Cuando yo llegué ahí, yo llegué con esa mentalidad y yo veía que la gente se toman 2 horas un café, se quedan con los amigos 2 horas y por eso en Grecia es más caro el café que en España, por ejemplo. Porque en Grecia la gente se sienta a calentar puesto, entonces los cafés tienen que cobrar más. Normal. ¿Por qué? Porque una cultura de la vida ya es buena. O sea, como el verdadero slow living. Literal. O sea, te digo que el slow living nació allá. El slow living viene de Grecia. ¿Por qué? Porque la gente es consciente que hoy, el presente, es lo que tenemos que disfrutar.
Entonces nosotros venimos con una mentalidad como paisas de tengo que comprar una casa, tengo que comprar finca, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero ellos, ¿qué pasa? La abuela tiene una casa seguro por allá en una isla o en un pueblo. Entonces ya tienen casa a donde ir a pasar vacaciones. Y si no, pues mi amigo, el vecino, me lleva a la casa de ellos. Los papás tienen la casa. Entonces ellos viven en la casa de los papás hasta el fin del fin. Hasta que salgan casados. ¿Y para qué yo me tengo que matar? Que nosotros nos matamos para tener algún día una casita en una finca y tomarnos un café ahí tranquilos, pero es que ellos ya lo tienen ahí, ya tienen el mar enfrente, tienen el café y tienen el amigo. ¿Usted qué está esperando? ¿Que se va a matar toda la vida para que se lo disfrute cuando ya esté viejito y le duela la rodilla, que no me pueda sentar 2 horas? Eso me hace pensar en otra cosa, y es cómo es la relación con el resto de Europa. Puede que cometa muchas imprecisiones en lo que voy a decir. No, seguramente va a cometer imprecisiones. Yo he escuchado mucho que como uno de los causantes de la crisis que mencionabas ahorita para Europa fue Grecia, que casi que Grecia se estaba hundiendo y se fue arrastrando una parte de la economía europea. Y seguramente, por ejemplo, un alemán que es más, cree más en la hiperproducción y menos en el disfrute, dirá, pues estos hijueputas tocó chales de salvavidas y nos metieron por un roto. ¿Cómo crees tú que es la relación que tiene? Como, o sea, como hay una noción de que Grecia se cree súper europeo, como se creería como en la otra parte de Europa, Alemania, España, Italia, que tienen como un poco un orgullo europeo. Grecia es como a un ladito, estamos acá, pero no somos orgullosamente europeos. A ver, Grecia se cree Grecia. Nosotros somos griegos, como les dije, mejor que nosotros nadie. Tienen un orgullito así como de su cultura normal. Les voy a decir una cosa. Yo hice un pequeño análisis viviendo tantos años. O sea, este mes cumplí 9 años viviendo en Grecia. Y yo hice un pequeño análisis de esa situación. Es cultural que el griego sea como que el que menos evolucione. Es decir, tú vas a Turquía está lleno de edificios, construcciones, copian lo que sea, lo vuelven y lo montan. Grecia es más tranqui. Grecia es como que, montemos aquí un restaurante, vendemos la comida de la abuela y se vendió, Van ahí con el flow. Van con el flow. Pero eso no les preocupa. ¿Qué pasa? Grecia aguantó hambre 400 años cuando estuvo bajo el imperio turco. Una hambruna de verdad, que mi abuela comía hasta plantas. Dicen pues que hasta los abuelos comían plantas para no morir de hambre. Y cuando ya se salieron de esa oscuridad, la abundancia se volvió una exageración. Entonces tú una mesa griega la ves llena de comida. Una mesa griega no va a tener 2 platicos. Y en Grecia no hay plato individual como el plato fuerte que cada uno pide. No, en Grecia todo se comparte. Entonces traen a la mesa muchas cosas y todo se comparte. Entonces, de hecho, la gente que va a Grecia como que a veces no sabe qué pedir porque la dinámica es compartir, pedir muchas cosas. El plato fuerte se piden 2 para 4, muchas ensaladas se piden, todo es compartido. Y la mesa normalmente en una casa de griegos siempre hay mucho y no se retira el plato así se haya acabado, porque se quiere ver que hay abundancia, que eso fue lo que se comió. Entonces no es como que quitan el plato. Por ejemplo, los italianos sí quitan el plato, veía que está vacío. Los griegos no, quieren tener todo en la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Grecia estuvo en los 70, si no estoy mal, una abundancia, porque Grecia fue potencia marina, fue potencia mundial de transporte en barcos. Estaban los magnates Onassis, estaba Stavros Niarchos, que ellos eran como los que llevaban la batuta. Hollywood venía a Grecia. Todo el mundo quería venir, John F. Kennedy, Jackie Kennedy, venían actrices, venía Marilyn Monroe, estar en las islas griegas era un lujo. Y Grecia fue un momento de mucha abundancia y mucho lujo, y pasó a que se acabara todo eso, y eso dejó como una depresión en el griego, porque es que yo era el mejor y de repente ya no, y yo no, me da vergüenza aceptarlo. Entonces el griego se quedó ahí y se quedó en una mentalidad de es que no se puede porque nos quebramos o no podemos renovar esto. Entonces había una época que el puerto de Pireas, que era donde llegaban todos los yates y toda la cosa, estaba feíto.
y dónde está ese lujo se perdió. Entonces de ahí nace también el lujo silencioso. Entonces tú en Grecia puede ser que un bolso de Hermès sea algo lujoso, pero en Grecia el lujo no es eso. En Grecia el lujo es tener tiempo, sentarte a tomar un café 2 horas si se me da la gana, porque puedo. Le dieron la vuelta a la cosa. Entonces eso, obviamente, los griegos que trabajan, mi papá dice algo que es muy cierto, todos los griegos que trabajan durísimo son los que están fuera de Grecia. Todos los que vienen en Estados Unidos, en Brasil, todos esos griegos salieron a buscar progreso. En Grecia no quiero decir que no es que trabajen duro. Mis amigos, muchos trabajan hasta overtime, o sea, horas incansables, pero los salarios son bajitos. Grecia no es un país para ir a hacer dinero. Grecia es un país para ir a disfrutar la vida, para darse cuenta que el presente es hoy. Entonces, cuando yo llegué como paisa, yo llegaba criticando mucho, como que les falta berraquera, les falta perrenque. Y a veces como que yo conocía a manes, yo decía, tan tibiecito. Su plan es ir a ver los amigos a tomar 2 horas café, irse para la playa, pero después yo entendí que eso es lo bonito de la vida. Si tú tienes mar en todas partes, así no tengas dinero, te haces un sándwich y te vas para la playa, ya tienes plan del día. Entonces, ¿por qué me tengo que matar? Entonces, yo creo que debería existir un balance, porque el griego es muy bueno en tecnología, pero no se ve. Entonces, en Grecia hay muchos call centers, porque sale barata la mano de obra, porque el griego con que le den alguna plática mensual que le alcance para el café y para irse un fin de semana en barco a cruzar una isla, a pasar bueno y volver a la casa, que la mamá le tiene la comida caliente, pues fácil. Entonces, por ejemplo, a mí a veces me daba muy duro conocer a alguien y que todavía estuviera viviendo con los papás, que la mamá le lavara la ropa. Pues pucha. Mientras que yo estaba llegando a mi casa con las bolsas del mercado después del trabajo a empacar la comida para el siguiente día, que a mí nadie me lava ni la ropa, a mí nadie me hace. Entonces yo decía como que les falta perrenque, pero es que después con el tiempo aprendí a mirar eso con otros ojos, porque la verdad porque no, a veces el estrés, el día a día de querer conseguir, de querer eso, y cuando tú ya tienes acceso a esas cosas, y entonces... No, en realidad pues siento que es como la crisis del sistema hoy, como que esta generación empezó a pensar si tiene sentido molerme tanto la vida para comprar cosas, que bueno, es entrar en una crisis todo, porque si no consumimos, el sistema está diseñado así, entonces colapsamos, pero creo que hoy es un momento en que hay una generación que se está replanteando un poco prioridades. Sí tiene sentido. Lo que pasa es que también estamos en una parte del mundo donde casi que hay que hacer eso es para sobrevivir, no para gastar más. Que en el caso de los gringos es para comprarse un televisor nuevo cada 20 días. Estoy exagerando, obviamente, pero hay partes del mundo donde se tiene que trabajar así para poder mercar. Entonces casi que están en una situación de no tengo opción. Y sobre todo que siento yo que con la crisis del sistema económico que tenemos, pues también empieza uno a replantearse. O sea, por ejemplo, lo que hablábamos, creo que fue esta mañana en el desayuno, que salió una noticia que decía en qué regiones de Colombia la población se está envejeciendo más rápido. Entonces decía, claro, esto no se ve ahorita, esto se va a ver en 30 años, pero el problema va a ser en 30 años si lograremos, por ejemplo, nosotros pensionarnos, que va a ser la edad en la que nosotros deberíamos estar ya reclamando una pensión. Pero sí funcionará, si hoy ya el sistema está en crisis y la crisis que se avisora es más grande porque no hay gente que haga como el relevo de la cotización, porque en realidad los que cotizamos hoy somos los que le pagamos la pensión a los que hoy se están pensionando. O sea, esto va, entonces a nosotros nos va a tocar. Entonces empieza a decirse uno, pucha, pero entonces sí vale la pena yo matarme trabajando. Si es que a mí ya el sueño de la pensión no me aplica. Y un poco eso, a veces nosotros enjuiciamos mucho culturas, o enjuiciamos mucho, mira que esta gente es que son perezosos, o mira que esta gente
Y en realidad a veces cuando los comportamientos son masivos es en respuesta a algo que pasó, Total. a una crisis, a algo de su posguerra. A veces criticamos a los alemanes, a los polacos, a estos por fríos, a estos por toscos, pero sí creo que hay que reflexionar un poquito más allá de por qué esta gente se comporta de esta manera. O sea, no es gratuito que toda una sociedad tenga unas prácticas repetitivas y a veces es muy fácil echar dedo y enjuiciar y no sentarse a pensar como tú hiciste, venga, esta gente, ¿qué le pasó? ¿Por qué actúan así? Les voy a decir una cosa, nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos sol casi el 80% del año. Si tú tienes sol, tu energía ya está positiva inmediatamente. Si tú tienes mar al lado, tú tienes un plan. Si tú ganas poco, tienes sol, tienes mar que es vida, tus amigos están ahí, está el café, ¿qué más te falta? Entonces yo pasé de criticarlos a acompañarlos. Yo ya me siento tomar mi café también. Y eso es bonito porque digamos que tú llegas a Atenas y hay gente que puede decir, ay no, a mí no me gusta Atenas, es muy feo, se ve muy subdesarrollado. Atenas es mágico, Atenas tiene la combinación de la antigüedad, como los filósofos, la historia, la cultura, con lo urbano y lo moderno. Entonces yo le digo que es la ciudad de contrastes. Atenas te encuentras en una esquina un monumento espectacular y a la vuelta un graffiti. No he dejado mi espíritu paisa y gracias a eso hoy tengo mi propia empresa y soy mi propia jefe y trabajo en proyectos increíbles que yo nunca me imaginé que iba a lograr, porque probablemente tengo más perrenque que ellos y lo voy a decir así a calzón quitado. Nosotros tenemos eso y eso lo aprecio muchísimo y es que nos enseñan a que uno se sale de ahí como sea, o sea, uno... Y yo dije un día, yo renuncié a la empresa donde trabajaba, no tenía dinero ni plan. Yo no tenía un plan y yo llamé a mis papás, que nunca los había llamado a pedirles nada, que me mandaran 3 meses de arriendo porque había renunciado para cumplir el sueño de mi vida, que era tener mi propia empresa. Y esos 3 meses fueron muy difíciles porque yo sentía que retrocedí, hice un error, ¿por qué? Y después la vida me premió. La vida, el esfuerzo también, no solamente, uno también necesita un poquito de suerte, digo yo, no solamente, o sea, no me quejo, pero en parte, culturalmente, yo siento que el griego es así porque tiene todo para ser feliz, el mar, el sol, la comida rica, mientras haya comida, como hubo tanta hambruna, mientras haya comida, hay sol y mar. ¿Qué más quieres en la vida? Entonces, yo no critico que ellos sean tan atrasaditos, porque en Europa yo creo que es uno de los países más atrasados, la verdad. Y los salarios son bajos. Las ¿Sabes cuánto es el salario mínimo? Creo que son 800 euros. Pero por el turismo, las rentas son muy altas. Entonces, en este momento, una renta está en 500 euros, 600 euros. Pero si te ganas 800... Por eso viven con la mamá. Claro. Pues sí, hay una relación en que cuando el housing está disparado, las familias lo que le quedan es recogerse para poder... no sé, eso no es un fenómeno de Grecia, es un fenómeno de todas las partes donde pasa eso. También pasa que los papás son muy consentidores, sobre todo con los hombres, por el mismo machismo que hablábamos antes. Por ejemplo, mi primo chiquitico una vez me pegó y solo no le dijeron nada, como que Filipo, y ya, como el nombre. Y yo decía, güey madre, aquí le dan un chanclazo. Sí, obvio. Deja al niño, lloran, no les dicen nada, son mimados. Incluso grandes les hacen. Yo tengo un amigo que se fue a vivir solo y los papás todos los domingos le traían la ropa limpia y la mamá le mandaba, él se iba a visitar la mamá y llegaba a la casa con la coca de toda la semana. Así cualquiera, así me voy yo también a vivir sola. Entonces están malcriados en todo, en que les tienen que hacer. Yo a veces veo gente tomando café a las 11 de la mañana, que es como hora de esposa de narco. ¿Quién va a un gimnasio a las 11 de la mañana? O sea, ¿ustedes en qué trabajan para ir al gimnasio a las 11 de la mañana? Me pregunto mucho eso. Entonces yo digo, esa gente tomando café un lunes a las 11 de la mañana,
¿En qué trabajan? Claro. Pero sabes que no sé, ese es como un dilema que tengo constantemente en mi vida sobre qué está bien. Porque a veces, claro, como nosotros nacimos en un país que exige dar la milla extra, que es otra cosa que hablamos mucho acá, que aquí toca moler. Sí. Sí o sí, si quieres salir, toca Nada estudiar regalado. y trabajar. Y también estamos en una comunidad idiosincrasia que premia mucho eso. Aquí es, que me parece chévere, que me parece bien también. Pero también hay como una dosis ahí de mártir. O sea, aquí somos un poco mártires. Sí. Y ¿para dónde va el desarrollo del progreso? O sea, el progreso que en realidad qué es si no tuve tiempo de compartir o con mi hijo o con mis amigos. Entonces, ¿quién lo hace bien? Y a veces trabajar, ¿para qué? Creo que un poco va a eso. A veces para comprarnos la última camioneta del año, sí, que la quiera y que yo me gustaría tener una, pues, pero quiero como replantear a veces como, ¿será que está bien ese mindset de hiper trabajo y vamos para adelante? Y qué es echar para adelante, ¿sí? Si el costo es sacrificar tiempo de calidad que uno vive solo una vez. Pero a mí sí me parece muy como que encuentro un potencial y una riqueza enorme en explorar el mundo y en entender las culturas y en ver que hay formas de hacer las cosas que son diferentes y que no ser diferente significa que son una amenaza, sino que son una oportunidad para yo aprender. Como ese poder moverse entre unas cosas y otras me parece súper mágico. Incluso te ha servido mucho con lo que estás diciendo, como, o sea, haber nacido acá y haber tenido como esa fuerza que nos meten a nosotros y ese tema es que hay que ser berracos y todo, que hasta un punto puede funcionar. Súper valioso, claro. Hasta un punto, ¿cierto? Pero también qué bacano ser consciente del tiempo de la vida, de las cosas que también son muy valiosas, de que la plata no es todo. Me parece interesantísimo. Y quería preguntarte un poquito, que estamos hablando de eso, ¿cómo es una abuela griega y cómo es una abuela paisa? Son muy parecidas, la verdad. De cocinar rico, de reunir la familia. Las abuelas griegas son mucho más alcahuetas que las abuelas paisas. Es decir, la abuela paisa te consiente, pero también te pone tu regaño y tu mano dura. La abuela griega no. La abuela griega es: dejen que el niño, dejen que la niña, no lo molesten. Quieren darte comida, pero de una manera impresionante, por lo que les decía de la abundancia. La comida todo es un tema de la comida. Entonces, cocinan demasiadas cosas, se levantan desde temprano. Por ejemplo, mi abuela se levantaba a las 4 de la mañana, son muy rápidas. Tenía casa hecha, almuerzo listo, y son muy de cocinar cosas con ingredientes naturales. Entonces, por ejemplo, la abuela hace el pan. Pita. El pan pita o el pan que se come en el almuerzo, que es como un pan, le llaman como pan de village, como pan campesino. Se hacen en la casa. La mantequilla, mi abuela hacía mantequilla, mi abuela hacía las mermeladas, ella misma. Tenía como 5 cocinas. Una cocina, mi abuela tenía una cocina para el desayuno y los dulces. Entonces ahí hacía el huevo revuelto, que no tiene mucha ciencia, hacía las conservas. Otra tenía una cocina para las especias, que ella las mezclaba, y en esa cocina no entraba casi nadie. Ella mezclaba sus especias para las carnes, y es una cocina misteriosa. Ella ahí era que iba y hacía el cordero, lo adobaba, y tenía otra cocina para todo lo que era como ya platos fuertes, ensaladas, y una cocina donde mantenía el vino. Entonces, por ejemplo, vino, como yo nací en septiembre, ella tenía vinos del 91 de septiembre, que es la de cosecha de la uva. Perdón, Entonces, ¿qué día? El 6. Estamos cerquita. ¿Ah, sí? El 12. Hay que venir a celebrar a Grecia un día. Fíjate, por favor. Por favor. No, entonces les voy a contar una historia que para mí es muy importante. No me la han preguntado, pero yo la voy a contar. Eso. A mí me importa mucho que me digan mi nombre. Me importa mucho que me digan mi nombre, que es Caterina. Aquí me cambian el nombre Catherine, Caterine, obviamente porque no es un nombre común. Es fácil, pero no es tan común. Es solamente una A. Es sin H.
Les voy a decir por qué. Mi papá es un hijo póstumo. ¿Qué es un hijo póstumo? Es un hijo que nace después de que el papá se muere. ¿A qué me refiero? Mi papá nació en 1949. O sea, aquí en el 2025 nos vamos a devolver a 4 años después de la Segunda Guerra Mundial. Mi papá nació en 1949, 4 años después de la Segunda Guerra Mundial. En esa época todavía habían problemas después de la Segunda Guerra Mundial, había hambruna, había escasez. Mi abuela tenía 4 meses de embarazo y mi abuelo era como un rebelde militante que peleaba en contra de los alemanes, de los turcos, era como un rebelde y era como de la cabeza de ese grupo. Él iba como al monte con su equipo, no sé, con sus rebeldes y se regresaba como por las noches a comer. Mi abuela le tenía la comida. Ella tenía 4 meses de embarazo y él no lo sabía, ellos no sabían que ella estaba en embarazo, o sea, como que probablemente ya ella tenía la sospecha, pero como que no fue muy, estaba esperando, sí. Y mi abuelo venía todas las noches y mi abuela lo esperaba y una vez nunca llegó, o sea, mi abuelo no llegó, ella lo esperaba y lo esperaba y lo esperaba, y no llegó. Dice la leyenda que los turcos en una explosión, mi abuelo pues ahí, porque no encontraron nunca ni el cuerpo, no sabemos si de pronto existía y perdió el conocimiento y hizo una nueva vida, hasta el sol de hoy no sabemos mi abuelo qué pasó con él. Entonces mi abuela fue una madre soltera posguerra. Muchas mujeres quedaron madres solteras posguerra, por eso en Grecia también existió, ahora que es machista, antes existía el matriarcado, porque muchas madres eran solteras y tuvieron que sacar adelante todo. La vecina de mi abuela fue esposa de que también se quedó soltera por la guerra, de un carnicero. Entonces vamos a hacer aquí un análisis. El poder en la posguerra era el poder entre la vida y la muerte. O sea, la muerte era un poder, la vida también era un poder. Que la carne, que es vida, porque te alimenta. Entonces él era poderoso y le dejó lingotes de oro a la señora. Entonces ella era madre, no tenían hijos nunca, se quedó soltera viuda. Y el señor se murió, pero le dejó sus lingotes de oro, ¿cierto? Pero ella, ¿qué hace con lingotes de oro sin esposo? Y en una época donde la gente no repensaba volverse a casar. Es como que, de hecho, si tú vas a Grecia, muchas abuelas, todas están de negro, porque le guardan el luto hasta el último día de su vida a su esposo y no se vuelven a casar. Y a veces incluso era mal visto que te volvieras a casar, como que está tan alborotadita. Sí. Entonces, muchas abuelas son con el mantito y todas son de negro. ¿Y qué pasó? Mi abuela, pues, ella sacó adelante a su hijo. Mi papá. Y él tenía 4 añitos. Mi abuela siempre se caracterizó por hacer unos dulces deliciosos. Bueno, ella todo lo que hacía era rico, pero los dulces eran como su fuerte. Mi papá, ella se tenía que ir a trabajar. Y la vecina, como era viuda y no tenía hijos, a veces le cuidaba, era la que se encargaba de cuidarlo, porque se ayudaban entre las mujeres solteras, como en una comunidad, se ayudaban. Mi papá una vez se empezó a comer azúcar, pero resulta que no era azúcar, era naftalina. La naftalina es aquello que se utiliza para conservar como las cosas guardadas. ¿Has visto que a uno le dan un paquetico con cositas, con unos? Sí. Eso es tóxico. Y si lo comes en grandes cantidades, en un adulto puede haber un problema, pero en un niño puede perforar hasta los órganos. Entonces es delicado. Mi abuela lleva a mi papá al hospital y le dicen a la señora, necesita mínimo 4 dosis de penicilina. La penicilina había recién sido descubierta, que hoy en día nos vale 400 pesos una pastilla. En esa época era oro, porque estaba recién descubierta y era poder. El poder, otra vez volvemos, el poder entre la vida y la muerte. La carne era poder, una penicilina era poder, porque daba vida. Entonces, mi abuela dijo, yo no puedo pagar esto.
sea, Tocó sacar el lingote. soy una madre soltera. ¿Cómo voy ella dijo, se va a morir mi hijo, no tengo cómo hacer esto. Y la vecina entregó todo su oro para salvarle la vida. Y ella se llamaba Caterina. ¿La vecina? Sí. Sí. Ella se llamaba Caterina y se murió en el mismo año en el que yo nací. Sí. Ella se murió en febrero del 91 y yo nací en septiembre del 91. Lo hermoso fue que esta historia que yo les estoy contando a ustedes, mi papá me la contó en la tumba de ella en Grecia. Y lo vi llorar al griego, que los griegos no lloran. Lo vi llorar por primera vez en mi vida. Creo que lo he visto llorar 2 veces en mi vida máximo. Esa fue una vez. Y eso me marcó tanto la vida. O sea, era 9 años. Yo tenía 9 años y ver a mi papá vulnerable contándome esta historia y diciéndome, ¿tú por qué te llamas Caterina? Y yo, qué honor que tengo ese nombre. Porque tengo el nombre de la mujer que le salvó la vida a mi papá. Hace 2 años yo le salvé la vida a una persona. Y yo siento que mi misión de tener ese nombre ya le hice honor. Qué lindo. En Grecia. En Grecia le salvé la vida a un italiano. Y fue una historia heavy, muy heavy. Pero hoy en día como que yo después de pasar esa, fue muy difícil haber hecho eso. Cuando yo lo logré, yo analicé y yo dije, wow, yo estoy portando el nombre de una salvadora de vida y yo le salvé la vida a una persona también. Entonces eso a mí me parece, me encanta que me digan mi nombre como es, porque lo llevo con orgullo. Es Caterina, con A y sin H y con K. Qué hermoso. Además que con el apellido tuyo es súper sonoro. Sí, como- sí. Lo único que no extraño de Colombia es tener que deletrear mi apellido. Qué pereza. Sí, porque allá es un apellido normal, entonces lo escriben fácil. En cambio acá yo soy como, empiezo a deletrear cada letra. ¿A ti se te siente una conexión muy especial con Grecia, con lo que ha significado tu papá, como esa cultura paterna en tu vida? ¿Eso ha pasado con todos tus hermanos? ¿Tú tienes 2 hermanos más? ¿O es especialmente en ti? Yo pienso que es especialmente en mí. Me atrevo a decirlo porque mi hermano, pues, yo soy la mayor, mi hermano es el del medio y mi hermana es la menor. Mi hermano vino a Grecia, o sea, primero yo fui la única que siempre se interesó en preguntarle al papá esto cómo se dice, esto, enséñame los números. Mi papá pues nunca me enseñó griego exactamente, pero me enseñaba cositas, me ponía canciones. Yo me acuerdo que a mí me tocó la época del cassette que uno lo devolvía con el lapicero y mi mamá colombiana sin saber griego me enseñó mi primer canción en griego. Ella lo escuchaba y a lo que le sonaba, ¿sabes? Como que, sí, literal. Entonces, como que yo siempre quería escuchar música. Mi papá los domingos era en la casa. El papá de mi papá también fue zapatero. Y mi papá todos los domingos se sentaba con sus zapatos a brillarlos. Yo creo que le hacía como un honor a eso al papá que nunca conoció. Y ponía música griega, entonces era como mi momento de conexión con mi papá. Yo me sentaba a verlo brillar los zapatos y a escuchar música griega. Siempre me interesó aprender la comida, las recetas. Fui la primera que conoció la única que conoció la abuela. Y siempre tenía como mi sueño griego, mi conexión. Mis hermanos, sin embargo, no se interesaban mucho, no preguntaban, no era como que les llamara mucho la atención. Mi hermano me fue a visitar en el 2018, se quedó 3 meses y yo le dije, mira, él vino para sacar sus documentos porque todos tenemos derecho pues a los papeles por papá, pero yo le dije, si tú te quieres quedar me dices y buscamos la manera. Pero él como que estaba en otra onda, como que no conectó, no le interesaba mucho, entonces pues se regresó. Y mi hermana tampoco nunca interesada, pero a mí me pareció muy curioso porque yo dije, no, ella va a ir también a sacar sus papeles. Vino este año, en marzo, y compramos el tiquete de marzo a junio. Y yo dije, bueno, ella sí que menos, porque es la que menos preguntaba. Y resulta que se enamoró de un griego, consiguió trabajo y allá está cuidando mi casa mientras yo estoy acá en Medellín. Sí, y ahora hacemos videollamada, ella en mi casa y yo acá. Y ha sido muy bonito porque ella descubrió Grecia con sus propios ojos. Pues hay personas que
tú le transmites y lo reciben, y hay personas que hasta que no lo viven, no lo disfrutan. Y ella llegó, empezó a probar la comida, ella cada vez que come dice que me hacía así, delicioso. Cada vez que estaba en un lugar, wow, o sea, y ella tuvo mucha suerte porque ella llegó, yo la llevé a una isla donde yo trabajo, donde es la isla más slow life del mundo. Después la llevé a Santorini, después estuvimos en diferentes partes y luego fue a Roma y la llevé a Mónaco y ella comparaba, ella decía, wow, Grecia es un paraíso. Se enamoró. Se enamoró de un griego, que ya todos los chicos son guapísimos, son hijos de la mamá que les trae la comida a la casa y les lava la ropa, pero son hermosos. Entonces uno como que a veces les perdona. Mi hermana era como un ventilador, viendo a todos los chicos así. Se enamoró, conoció un chico, el chico le tocó un buen griego, buen chico, y bueno, ahí está. A ver cuánto le dura el amor, ojalá mucho. Sé que hay una conexión, que la relación con tu papá lo acabas de mencionar, pero estabas también como huyendo algo de Colombia, el trabajo acá, no pasaban cosas chéveres, una relación, ¿has pensado de pronto, no estaba tan contenta en Colombia y fue otro motivo más para quedarme, o en realidad tú sabías que si te ibas a aprender griego, te ibas a quedar más tiempo? No, mira, yo nunca lo pensé así, porque yo vivía delicioso acá en Medellín, es decir, yo aquí empecé como en el 2013 cuando no existían influencers, pues no soy muy fan de esa palabra, pero cuando no existían creadores de contenido influencers, yo fui de la primera ola. Entonces fue cool porque trabajaba con moda y yo tuve un restaurante griego. O sea, mi obsesión por Grecia era tan grande que yo le propuse a 2 griegos amigos de mi papá, montemos eso nació en un 1 de enero que estábamos todos celebrando y éramos todos cocinando y cansados, al final nos sentamos como cansados a comer y yo dije, qué rico tener un restaurante donde solamente nos sirvan y no tener que ir a cocinar. ¿Qué he dicho? Es más difícil, prefería haber cocinado yo todos los días, un restaurante es mucho trabajo. Muy exigente. Yo tenía 18 años y 16 empleados acá que tenía que cuidar. Los meseros normalmente toman los trabajos como escampadero, entonces se me iba uno, venía el otro. Tuvimos el restaurante en una muy buena zona de la ciudad donde se veía progreso, pero luego esa zona se cayó, que fue el Lleras. El Lleras tuvo su momento dorado, icónico, y luego que era su cosa gastronómica, después abrió Vía Primavera y le fue quitando el protagonismo, después ya llegó gente maluquita al Lleras. Entonces nosotros durante esos 5 años, mi objetivo, ¿cuál era? Les voy a decir, hace no sé cuántos años, yo abrí en el 2013, 5 años antes del 2013, tú no encontrabas un buen espresso en la ciudad. O sea, había café, pero un buen espresso no. había tinto. Tinto de greca, o el capuchino que le hacían a uno era un latte. Entonces, cuando yo fui a Grecia y probé el café de verdad, porque allá se toma mucho café. O sea, yo puedo decir que vengo de la cultura que lo produce, pero también de la cultura que se lo toma todo. Entonces yo vine como que necesitamos tener un lugar con gyros y yo quería hacer algo pequeño, como que la gente hiciera filita, que vender buen capuchino, buen café y también como gyros y como, ¿sabes? Y cuando vimos el local en el Lleras, como que nos deslumbramos y se invirtió mucho y se hizo una casa que pareciera Mykonos, el restaurante se llamaba Mykonos. Entonces mi objetivo era abrir un restaurante, acostumbrar a la gente a comer eso y después traérselos para que lo compren. Y mira que hoy en día todo el mundo come yogur griego acá en Medellín, en el desayuno. Entonces como que esa era la idea, ¿cierto? Como el Lleras se me dañó el sueño. Como que no tengo ni intención ni energía de volver a invertir en otro lado, ni dinero. O sea, yo vendí la última cuchara, yo tiramos las cucharadas en el piso y que vinieran los de los otros restaurantes, Basílica, El Rojo, que venían a comprar lo que había porque yo dije, ya cerramos. Y ellos después también cerraron porque se dañó la zona. Entonces, cuando yo terminé, a mí me hicieron una cirugía que me quitaron me operaron las cuerdas vocales porque estaban como pólipos. Y yo tuve un mes, miren yo cómo hablo, yo soy muy habladora, y un mes sin hablar. ¿Qué hace un mes sin hablar? Sacar letreros. Y ese mes tuve una introspección. Yo dije, yo tenía a mi novio de 4 años, que yo lo amé. O sea, ese novio que yo tuve, él ya tenía como ganas de irse a vivir conmigo. Entonces como que yo le dije,
yo me voy a vivir contigo, pero yo tengo un sueño en mi vida que es aprender griego y yo lo quiero lograr, entonces dame un añito. Él vivió un año en Texas, entonces yo le dije, ahora es mi turno de vivir un año en Grecia. Atenas. Entonces me dijo, yo vengo y te visito. Entonces él vino conmigo una vez en diciembre, vinimos a Grecia, o sea, fuimos a visitar a su hermano en Italia y luego fuimos a Grecia y él le gustó mucho y me dijo, ahora te entiendo. Entonces él me dijo, yo le dije, yo me voy a preparar para venir acá en el verano. Y yo lo dije por decirlo, luego llegó lo de la cirugía y casualmente durante ese mes que yo estuve yo decidí que antes de empezar a volver a buscar un trabajo o volver a hacer algo como a nivel profesional, porque ya el sueño del restaurante se me había ido y no tenía tampoco ganas. Yo un restaurante no vuelvo a abrir. Muy difícil. ¿Qué haces? Uy, sí. Curada. Es muy, muy, muy esclavizante. Entonces yo dije, ¿qué más voy a hacer? Entonces yo sí, todo paralelamente siempre trabajé en moda, entonces y como influencer y esas cosas, entonces como que siempre tenía entradas. Yo me fui acá, yo tenía a mi novio de casi 4 años, yo era embajadora de Uber, tuve un año gratis de Uber, yo fui la que introdujo UberX a la ciudad, de hecho en YouTube hay un video donde sale la promoción. Trabajaba para clientes, trabajé con Harley Davidson haciéndole el marketing cuando trajeron las motos por primera vez, o sea, hubo buena cosa, era embajadora de varias marcas y yo no me fui porque como que estaba aburrida de Medellín, sino que yo me fui porque yo tenía un objetivo en la vida que era aprender griego, así no me sirviera para nada porque el griego solamente lo hablan en Grecia y en Chipre, pero yo quería sentir que yo lo logré porque a mí me frustraba mucho que mi restaurante, como acá no hay embajada griega, hay solo un consulado en Bogotá que ni siquiera son griegos, entonces nuestro restaurante era la embajada griega y venían griegos y me hablaban en griego. Y me dicen, ¿dónde están los griegos? Ay, soy yo, pero no hablo. Y eso me frustró un poco, como que ¿por qué si soy griega no? Y yo a veces le echaba la culpa a mi papá, como que no me enseñaste. Pero él siempre trabajaba y la lengua se llama lengua materna porque la aprendes de la madre de primera mano. Entonces yo dije, bueno, yo le dije a mi novio, vea, antes de que nos vamos a vivir juntos, yo me voy. Me dijo, dale, yo te apoyo, yo te amo tanto que te voy a ayudar en esto. Yo vengo y te visito a los 6 meses para que no se haga el año tan largo. Lo cumplió, vino a los 6 meses a visitarme. La que no cumplí fui yo. Te quedaste. Porque como yo descubrí la independencia, o sea, yo vivía con mis papás cuando tuve mi restaurante y todo, pero yo era chiquita, yo tenía 18 años cuando lo abrí. Entonces yo llegué a Grecia como de 24, algo así. Yo conocí la independencia, que era vivir sola, que era, no sé, sostener una casa. Yo, como mi papá estuvo exagerado con la comida, boté mercados porque yo pensaba que uno tenía que mercar un montón. Aprendí muchas cosas y cuando ya pasó ese año, que es en el momento en que tú ya conoces la ciudad, haces un par de amigos y ese es el momento que te dicen devuélvete, cuando es el momento en que yo ya voy a empezar a disfrutar. Si ya pasó lo duro. Esto que yo me luché. Como que yo ahí dije, uy, no, yo cómo me voy a devolver, qué le voy a decir a este, y yo lo adoraba, ese novio. Yo creo que yo no me he vuelto a enamorar tanto desde ese novio, que ahora está casado con hijo, y yo digo, probablemente sí hubiese sido mi futuro, o sea, estaría acá en Medellín, con un trabajo de oficina, con mi bebé, pero valió la pena, o sea, sacrifiqué algo muy bonito, que era como una relación hermosa. Valió la pena. Estar lejos de los papás no es fácil, yo creo que ustedes lo han vivido. Estar lejos de la casa, mi primera vez que me enfermé, donde está la sopa de arroz de la mamá, eso fue durísimo. La primera vez que me quedé sin plata, porque yo nunca, afortunadamente nunca la pasé mal, y allá quedarse, me faltaban como 2 días para que me pagaran y no tenía nada, tenía 5 euros. Y en Grecia cuando tú cumples años, tú invitas, no te invitan a ti. Entonces en Grecia tú cumples años y traes una caja de dulces para compartir a toda la oficina. Y yo llegué sin nada. Ay, Caterina, ¿y tus dulces? A mí me pagaban el 8 de septiembre, mi cumpleaños era el 6, yo con 5 euros y tenía que ir a conseguir dulces para la oficina. Entonces me tocó irme con mis 5 euritos a comprar de esas galletas baratas y me quedé el 7 de septiembre sin comer. Y yo de cumpleaños involucioné. Pasé de tener un restaurante, 16 empleados, a no tener que comer. Eso me dio duro, durísimo. Y los papás siempre, ¿por qué no nos llamó? Nosotros le mandábamos. A mí me pagaban el 8, mientras mis papás, me llega la plata que me mandan mis papás, que son como 3 días, yo ya tenía el salario ahí puesto. Claro. Y eso me pasó porque no sabía tampoco gastar en euros, porque 5 euros se escucha muy poquito.
que no es mucho, pero un café de 5 euros es caro. El café es 2,80, 2 euros en España es 1, pero en Grecia es 2,80, así. Yo pagaba cafés a 2 manos de 5 euros. Entonces yo no sabía controlar mis finanzas, me quedé sin dinero. Llegó el 7 de septiembre a mis 25 años, después de haber hecho cosas en mi vida y encontrarme que no tenía que comer. Entonces yo, después de haber hecho tantas cosas, ¿cómo me iba a devolver? ¿A qué? Si ya había encontrado como un nivel de independencia en el que yo me sentía orgullosa. Entonces yo sacrifiqué esa relación por seguir mi camino ahí. Hoy en día no me arrepiento. Tampoco digo que lo otro hubiera sido malo. Probablemente estaría aquí. Medellín es delicioso, pero no es fácil. No es fácil uno tomar esa decisión de me quedo, me devuelvo. Y yo decidí quedarme. Y no sabía cómo decirle al novio. Yo hasta le inventé que me había metido con otro para que me odiara, porque es que yo no sabía cómo hacer eso. Yo le dije, ay, yo conocí a alguien y lo besé. Y me colgó el teléfono y jamás en la vida me volvió a hablar. Pero ¿Nunca más? Nunca más. Nunca más. ¿Y qué tal la tusa ya sola? Mira que yo al principio no lo sentí porque yo sentí que fue mi decisión de quedarme. Me dio como tusa retardía a los 8 meses, llorando. Y cuando consiguió novia yo casi me muero. Ay, yo dije, mira, ¿por qué estoy acá? Y claro, mi primer trabajo fue un call center. Entonces, es como que esa sensación de, yo dejé todo por un call center, pero era el único trabajo que podía conseguir sin hablar griego. Entonces, hay que tener paciencia. Tú nunca puedes llegar ganando, no entras ganando, nunca. Entonces, claro, yo subestimé mucho el trabajo del call center. Yo decía, eso es una bobada, qué estupidez. Entonces yo llegué allá como si yo fuera... ¿Y era fuera... que en español o en inglés? Era en español. Y era para Apple. Imagínate tú trabajar para un cliente que se compró un iPhone, que se cree lo más cool, que le falló. ¿Y qué llevas? Pura negatividad. Te llaman a braviar y eran españoles, que ellos son un poquito... rudos, son toscos. Pásame con alguien que no sea sudamericano. Y lo bueno de Apple es que no nos dejaba que nos hablaran así. Entonces yo les decía, vea, cuélgueme. Y si tiene suerte, vuelve y le contesta a un peruano o algo así. Yo les decía, yo era cosita. Entonces, a mí me dio duro, como que yo me sentía que involucioné. Pero si yo no hubiese pasado esa etapa de empezar de cero, de verdad, en el que ganas menos, te toca manejar las finanzas porque te quedas sin plata, porque si tú estás acostumbrada a un nivel de vida, pero tienes un salario pequeño, no te puedes dar ese nivel de vida. Entonces era como, mi objetivo era no llegar mal a fin de mes. Entonces como que ese call center me enseñó muchas cosas, a hablarle a la gente, a aprender a escuchar, y yo lo había subestimado. Qué vergüenza. Porque eso me enseñó a saber decir algo malo de buena manera. Porque, claro, el cliente llama enojado y tú lo tienes que calmar. Luego también, como convivir con los españoles, me costó porque en España, pues claro, hay mucho latino, tienen como otra imagen de nosotros, sobre todo en el pasado, que venían muchas mujeres y mucha cosa. Entonces, claro, tu mujer colombiana en un ambiente lleno de españoles, entonces a mí me ponía nerviosísima, yo cómo iba a actuar, qué iba a hacer, cómo me estaban viendo. Uno se predispone mucho como latino, uno piensa que lo ven mal a uno. Y la sorpresa que yo me llevé en Grecia, que claro, en Grecia casi no hay latinos, o sea, sí que hay, y colombianos pocos, pero que lleguen y te amen que seas colombiana. Entonces yo nunca cambié mi acento, me siento súper orgullosa de ser colombiana, y donde yo quiera que voy, también me siento muy orgullosa de ser griega, porque lo soy mitad, pero ser colombiano es algo, una chispita que le da a la gente, le gusta, sonríen. Entonces yo al principio era súper temerosa, como que los españoles me hicieron pensar que ser latino no era tan bueno. Entonces yo siempre decía, yo soy griega, pero nací en Colombia. Como que me daba vergüencita un poquito, lo acepto. Pero luego cuando una vez estaba con una amiga española y fuimos al mercado griego, como a los mercaditos de farmers, y empezamos con el primero, no teníamos casi dinero, entonces dije, compremos, porque acá es más barato y es fresquito todo. Y el mercado es hasta las 3 de la tarde, de 8 a 3. Y nosotros fuimos antes de las 3 porque a la última hora todo es más barato.
Entonces yo fui y dijeron, ¿de dónde son? Mi amiga dijo, de España. ¿Y tú? De Colombia. Colombia. El señor me saca un racimo de uvas y me lo regala. Entonces yo le dije a mi amiga, en el próximo, digamos que las dos somos colombianas, a ver qué pasa. Nos vamos para el próximo. Ay, ¿de dónde son? De Colombia. Colombia. Nos dan una sandía enorme que nos tuvimos que ir en Uber porque no la podíamos cargar. Entonces el otro le dice, vea, ya son colombianas. Salimos de ahí con el mercado hecho. Nos gastamos solo en el primer puestico algo, no me acuerdo, y ya está. Entonces yo dije, uy, ser colombiana es súper cool. En el largo plazo, ¿tú te ves aquí o allá? A ver, yo siempre que me hacen esa pregunta no sé qué responder, porque yo amo Colombia y amo Grecia. Entonces yo vengo cada año en diciembre y nunca me he desconectado de Colombia. Como que yo vengo y sigo vigente en mis amigos, en mis cosas. Me da mucho FOMO que mis amigos se olviden de mí, que yo me pierda momentos de mis amigos. Por ejemplo, yo vine en este momento porque mi mejor amiga se casó. Entonces, esa fue una de las razones por las que vine. Y el hecho de que ella me haya invitado es como que, ay, todavía existo en el mundo, en Medellín. Y eso me gusta. Y Grecia me encanta. Entonces, la verdad, mi ideal, soñando, porque soñar se vale, es 6 meses acá, 6 meses allá. Es decir, el verano, sí o sí, en Grecia, y el invierno acá. Ahora, como no sé si eso sería factible, además también es muy lejos, yo sí siento como un 60% más en Grecia, me gustaría. Que la vida allá es muy tranquila. Hay calidad de vida, en el sentido no de prosperidad, de que allá no hay oportunidades para los jóvenes mucho, allá tienes que trabajar bastante para que te vaya muy bien, pero la calidad de vida, la tranquilidad, la vida al lado del mar, eso creo que le gana un poquito. ¿Qué haces en este momento allá? Bueno, yo tengo una empresa de marketing en sostenibilidad. Entonces yo asesoro sector privado y sector público. Yo hacía moda y yo trabajé después del call center, trabajé en business, ¿cómo se dice? Como consulting, como consultoría de negocios, y yo trabajaba como para grandes empresas de investigación, research y todo eso, y era muy cool, pero muy esclavizante, y yo me salí porque no me sentía como yo. Después trabajé como directora de una joyería, directora de mercadeo de una joyería, que ya me sentía en lo mío, es lo como que es afín con lo que estudié, ya por fin me sentía, era un ambiente griego, oficina griega, y eso ya me hizo sentir pertenezco acá, y yo estaba muy feliz, era buen salario, buen horario, salía a las 6 de la tarde y a esa hora en el verano es como un día nuevo básicamente, porque dura hasta las 10 del día, entonces me daba tiempo y hacía otras cositas de social media. Curiosamente el social media yo pensé que no lo iba a continuar allá y me persiguió, y yo he trabajado con marcas grandísimas, L'Oréal, Yves Saint Laurent, Lancôme, con marcas grandes que yo nunca pensé acá que eso podría suceder, pero fueron llegando, pues, y yo seguí trabajándolo como extra. Obviamente en el call center me daba más tiempo porque terminaba, uno cierra el computador en un call center y ahí se olvidó de eso. Uno ya empieza un día normal y tienes otras miles de cosas para hacer, pero cuando tú tienes una propia empresa, tú nunca te descansas. Entonces eso es lo bueno también de esos tipos de trabajo que la gente a veces critica, pero a mí no me parece tan malo que tú te cierres tu computador y hagas tu día. No es malo hacer eso que dice todo el mundo, yo no quiero un trabajo de 9 a 5. ¿Sabes qué? Revisa bien que en un trabajo de 9 a 5 tú cierras tu compu y tienes un montón de tiempo para ir al gimnasio, para comer bien, para ir con los amigos, para empezar otro proyecto. Estabilidad. Claro. No, y emocionalmente me desconecté de acá, porque la verdad sí, cuando uno tiene la empresa de uno, pues hay como unas preocupaciones constantes, como unos asuntos todo el tiempo pendientes, como huepucha, debe haber hecho esto, o sea, y le está dando como vueltas a uno todo el tiempo en la cabeza. ¿Qué hago para que funcione mejor? No subestimar los trabajos cualquiera, porque puede ser que te hagan calidad de vida en otro sentido. Sí, también se han estigmatizado
como un tipo de labores y se han premiado el emprendimiento y esa cosa. Y para los gustos de los colores. Hay gente que le gusta mucho eso y hay otra que a mí me cuesta mucho trabajar con horarios. Trabajar. Que no, creo que en ese momento me está dando, pero he trabajado tanto que, pero no, los que me pongan, o las rutinas. Cuando entro en un loop todos los días me cuesta mucho y estoy consciente que trabajo mucho más que si estuviera trabajando de 9 a 5, trabajo el doble, yo creo. Triple. Posiblemente por la misma plata o por menos, no sé. Pero como tengo un tema con la rutina que me cuesta tanto insertarme. Te tocó. Sí, también como con un sueño muy, muy claro, pues, y es lo que me motiva, pero me parece muy chévere que digas eso, de no estigmatizar unos trabajos que se satanizan mucho y a que le guste súper bien. Yo a veces los envidio, porque es que yo les digo algo, yo ahora que soy freelancer y tengo mi consultoría, descanso menos, tengo menos tiempo, viajo mucho. A veces la gente dice, qué rico viajar, qué rico tu trabajo. Si tú supieras lo difícil que es, a mí me encanta viajar y yo estoy viviendo el trabajo de mis sueños, precisamente porque yo quería trabajar en algo que me permitiera viajar y no una rutina y lo mismo. Pero a veces es tanto que yo envidio a la gente que sale a las 5 del trabajo. Es muy extraño que lo sientan los últimos 2 años, más o menos. Pero miren, les voy a contar, yo estaba muy bien en mi trabajo, 9 a 5, directora de mercadeo de un e-shop que vendía relojes, joyería, iba súper bien. Y yo un día dije, yo quiero emprender sola, en un país que no es el mío, en un país que está en crisis. ¿Cómo hacerlo? Lo voy a lograr. Y yo sin plan, sin nada de ahorros, yo renuncié, me tiré al agua y la vida es súper bonita. Mira, yo iba caminando un día con una amiga que me dijo, acompáñame a sacar el perro. Salimos sin billetera, sin nada, así como cuando uno sale a pasear el perro, que sale a duras penas con el celular. Sacamos el perro y me tomas unas foticos, entonces sacamos los teléfonos. Veo pasar una bicicleta de madera, 2 bicicletas de madera, con un señor que parecía como medio loquito, pues, con un muchacho también. Entonces yo como que dije, ¡ay, qué cool esas bicicletas! Entonces él se paró y me dijo, ¿la quieres montar? Y yo, dale. Pues todo eso en griego. Pero ya en un momento como que él entendió que mi acento era de otro lado. ¿De dónde eres? Yo le dije, de Colombia. Y me habló en español. Y era un señor como que tú lo ves, un shortcito, una chancleta, una camiseta y medio rota y todo. Y él le dijo, yo le dije, qué bicicleta tan bacana. Entonces él le dijo a mi amiga, nosotros vamos para un hotel, ¿quieren venir con nosotros? Era como un hotel súper conocido y yo no lo conocía. Entonces mi amiga dijo, ¿y qué van a hacer ahí? Entonces yo dije, ¿será que este es como el concierge del hotel o algo así como no sé, como que yo nunca me imaginé nada. Entonces mi amiga a todo le dice que no y le dijo que sí. Entonces yo dije, no, si esta dijo que sí, yo también. Entonces la bicicleta tenía como una canastica de madera y ella se sentó ahí con el perrito, el señor las llevó. Y yo me fui con el otro muchacho montada adelante como unos niños de 12 años que montan el bici en la calle. Y yo le dije al señor, pero no tenemos ni billetera ni cargador de celular. No te preocupes, lo resolvemos. Y entonces nos fuimos. Eso fue en el COVID. Entonces había en Grecia una restricción que hasta las 6 de la tarde la gente podía salir, después de las 6 no. Y eran como las 6 y algo. Y empezamos a andar en la bicicleta y la policía lo saludaba en vez de decirle que no podía. Y yo, ¿qué es eso tan charro? Llegamos al hotel y él llegó, se bajó de la bicicleta y le dijo a la recepción, una habitación para las 2 niñas con el perrito. Miro el hotel, espectacular, súper ecológico, todo de madera, pero como un eco-luxury, como que se veía lindo, como al lado de la Acrópolis, con vista a la Acrópolis. Y yo dije, ¿quién es este señor? Entonces después él dijo, vaya, descansen y vienen ahorita que va a venir un montón de gente a comer. Yo dije, ¿qué está pasando? Entonces bajamos, un montón de jóvenes, gente súper cool, casi todos griegos, habían otros de otros países, pero como que estaban en Grecia por el COVID. Y comimos en una mesa grande, al estilo griego, con mucha comida afuera. Y el señor hablaba 7 idiomas y yo decía, ¿pero cómo así? Y después me dijeron, es que él es el dueño del hotel. Yo, ¿cómo así? Pero ese señor no tiene pinta de nada. Resulta que él se llama Paul.
Pavlos en griego, pero le dicen Paul. Paul tiene una empresa de colchones biodegradables. Y esa empresa fue hace muchos años que empezó y se llama Cocomat. No sé si algún día lo han visto, pero existe en Nueva York. Hay 2 tiendas, está en Ámsterdam, está... Yo no sabía la magnitud, tienen 122 tiendas en el mundo, hay Japón, en todas partes. Y él es súper ecológico, es la persona más ecológica que yo he conocido en la vida, pero ecológica de verdad. No es un chiste. Él no compra ropa, o sea, tiene su empresa de real estate aparte y sus hoteles, tiene como 4 o 5 que los puso para que los clientes pudieran probar los colchones. Tiene su real estate en la bolsa de valores griega y el señor no tiene carro ni celular, ni compra ropa. Y me hizo un crash haber conocido a esa persona porque yo venía de apenas estar creciendo, haber salido del call center, de haber vivido momentos de escasez, de ya estar viviendo cosas muy interesantes y como que ya sentirme como que estoy progresando y ya uno como cuando uno está progresando empieza a comprarse que el bolsito, que la cosita para sentirse que esto me lo di yo porque me lo merezco, porque me lo trabajé y encontrarse un señor supermillonario con la camiseta rota andando en bicicleta por la calle sin celular. O sea, no le gusta que se acabe que la gente deje comida, que boten comida, se pone a llorar cuando ve como cosas de injusticia, no usa plástico y él nunca me dijo a mí no hagas esto. Pero como que por el ejemplo uno se siente incómodo de sí estar usando la botella de plástico y él no. Entonces luego conocí a sus hijos, que son como mis hermanos, conocí a su familia y me metió en un mundo ecológico que yo no conocía y me enamoré de la ecología, de lo bonito, del impacto y ya con él me presentó muchas personas y llegué pues ahora empecé a hacer clientes. Yo le dije a él en el momento que estaba bajando yo dejé mi empresa, él me dijo, tú eres capaz. Entonces él a mí me dijo un día, mira, yo a ti te podría decir, salte de tu empresa y yo te ayudo, pero yo no te voy a ayudar con dinero, porque es que si yo te doy dinero, tú no vas a sentir lo que es hambre. Yo quiero que tú pases hambre para que entiendas lo que es uno emprender. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, no, yo te voy a presentar gente y tú miras. Entonces como que mis papás me mandaron para los 3 meses de arriendo que les contaba, que yo casi me muero por pedir eso, pero les voy a decir una cosa y espero que esto lo escuche alguien que haya pasado por lo mismo que yo. Mi papá un día me dijo, no te dé vergüenza pedir, porque una vez es como el orgullo de que llevo muchos años acá, yo que nunca les he pedido nada, les voy a pedir ahora, después de tanto tiempo, a mis 30 y tantos, ¿cómo les voy a pedir yo dinero? Y mi papá me dijo, hay gente que no tiene a quién llamar, tú tienes a quién llamar, no lo desaproveches. Y es verdad, o sea, ¿por qué por orgullo? Hay gente que no tiene a quién llamar, a quién acudir, y yo tenía la oportunidad y no lo hacía por orgullo, y él me salvó de esos 3 meses de arriendo. Y después como que el amigo nosotros habíamos hecho una idea de un Airbnb para ayudar a los refugiados, porque en Grecia vienen muchos refugiados porque por el mar entran muchos. Entonces nosotros teníamos un Airbnb donde la ganancia del Airbnb la poníamos en abogados para los refugiados para que les ayudaran. Y un día, como yo ya no tenía trabajo, él me dijo, tú limpias el Airbnb. Entonces yo pasé de ser la directora de mercadeo de una joyería a estar limpiando un Airbnb, otra vez, de cero. Y a los 3 días él me dijo, bueno, vamos a hacer un evento, tú lo vas a vender como una conferencia de marketing, y la vendimos y llegaron 20 personas y él me prestó el hotel. Yo tenía donde hacer la conferencia, vino la gente, eso fue ya que había acabado el COVID, la gente estaba buscando cómo reinsertar como sus negocios y me llegaron gente, de ahí salieron 2 clientes y luego él a mí un día me dijo, mira, tú tienes un respaldo que es esta empresa, que es muy grande. Trabajemos y dile a la gente que tú trabajas con nosotros porque eso te va a dar una carta de presentación enorme. Y ahí conocí a otra persona que me contrató y el primer día que yo lo conocí me presentó al CEO de Coca-Cola que tiene un barco en Grecia y había venido por vacaciones. Coca-Cola Global. Yo decía, ¿qué es esto tan loco? O sea, un día yo estaba limpiando un Airbnb y al otro día estaba sentada tomando un vinazo con el CEO de Coca-Cola Global. Yo aprendí mucho a que en la vida
hay que tener paciencia. La paciencia de, bueno, hoy no, yo estudié una carrera y estoy haciendo un call center. No, ¿qué me va a traer esto? Si yo no hubiera hecho ese call center, yo no estaría hoy trabajando con el Príncipe de Mónaco. O sea, yo llevo 3 años trabajando con el Principado de Mónaco para ayudar al planeta, para conservar el océano. Ayudo a las islas a manejar su waste management, como las basuras. De residuos. Traemos voluntarios de Francia a scouts a limpiar las playas. Y todo eso lo logré gracias a todo ese camino y gracias a personas que yo me he encontrado. Uno encuentra angelitos. O sea, por ejemplo, Paul fue mi angelito de la sostenibilidad. Y luego conocí a Enrico, que es mi actual, o sea, él es mi jefe, pero es como mi jefe cliente, porque yo no soy su empleada, sino que yo soy su asesora, pero trabajamos tan full time y Enrico fue la persona a la que yo le salvé la vida. El italiano. El italiano, que tiene 82 años. Yo le salvé la vida cuando tenía 79. Entonces su esposa y sus hijos como que no están tan integrados como en el tema ecológico, ellos están normal, y él, gracias a él, yo pude conocer, no sé, el presidente de Costa Rica, que me vio hace un mes y me dijo, ay, mi amiga la colombiana, o sea, que a mí me reconozca un presidente de una república es súper loco. Yo a veces digo, wow, o sea, cómo la vida te trae a un punto en el que tú en el call center no pensaste que te iba a traer. Sí, qué loco. Entonces, ahora yo estoy trabajando en un proyecto con el pez león que me une a los dos países. Colombia tiene el problema del pez león también hace muchos años. Es un pescado que es del Indo-Pacífico, se come todos los pescados pequeños y no los deja crecer. Entonces es como si tú vas a un pueblo y matas a todos los jóvenes y quedan solo los abuelos. ¿Qué va a pasar con el pueblo? Entonces la biodiversidad marina se ve amenazada por ese pescado, que es muy rico y la gente no sabe que se come. Entonces nosotros llevamos 3 años con el príncipe Albert, sabe que ese pescado va a llegar a las aguas de Francia y de Mónaco, porque el pescado vino por el Suez Canal, el canal del Suez, y ese pescado es invasor, hace 1.400 huevos a la semana, hace 2 millones de huevos al año. Y si nosotros no nos lo comemos porque no tiene depredador, en 10 años vamos a tener 30% menos de pescado. De peces pues de otras especies. Pues sí, pues más que todo ellos se comen, no me sé los nombres en español de esos pescados, me los sé en griego más que todo, pero se comen como todos los peces pequeños y no los deja crecer, no come pulpo, pero hay otras especies invasoras que se comen el pulpo. Bueno, el caso es que nosotros que estamos haciendo, promoviendo que se coma ese pescado. Y yo me encontré en la investigación que Jorge Rauch, el chef, había hecho hace 10 años una TED Talk hablando de cómo hicieron el problema del lionfish aquí, el pez león. Entonces como que otra vez mis dos culturas se unieron porque es por un mismo problema. Entonces es súper bonito porque yo a donde voy estuve hace poquito en las Naciones Unidas en la conferencia de Niza hablando sobre especies invasoras y ahí estaban los de Invemar y los había conocido en Grecia en otro evento del mar y también estaba la gente de delegación de Grecia y yo me sentía como wow, estoy aquí en un caso que está en los dos países y me llena tanto de orgullo como que siempre decir que soy colombiana y soy griega donde quiera que yo voy y sobre todo ahora que estoy haciendo algo, o sea, la moda, yo pasé de la industria más poluta del mundo a ayudar al medio ambiente. Entonces es transformador, todo lo que he vivido ha sido transformador. Ahorita tú dijiste que Grecia no es un país donde uno puede hacer dinero fácilmente. Colombia tampoco lo es, ¿cierto? Tampoco tú te fuiste de un país donde sea muy fácil producir excedentes monetarios. ¿Dónde crees tú que podrías hacer más dinero? ¿En Grecia o en Colombia? Que no necesariamente eso determina la decisión de uno. Y ahorita lo hablamos. Hay prioridades en la vida que no tienen nada que ver con lo económico. Hoy en día, como estoy trabajando en sostenibilidad y todo va para allá, todo está en pro de la sostenibilidad últimamente, yo pienso que Colombia le está apostando mucho a la sostenibilidad. Falta mucho,
pero le está apostando bastante. Y pienso que hay campo de acción ahí. Y en Grecia también, más que todo como de Grecia para el Mediterráneo. Es decir, yo soy fiel creyente que las islas pequeñas son laboratorios para el Mediterráneo. Y nosotros tenemos muchas islas. Entonces yo creo que en parte el campo de acción mío como tal, siento que es versátil. Por ejemplo, si trabajaba en moda todavía, lo veía como más acá que allá. Porque en Grecia la moda no es algo como una industria grande, como acá que hay textiles, que hay de todo, fibras y hacen muchas cosas. Pero yo siento que Europa siempre va a ganar por la calidad de vida, yo creo. O sea, como que yo siento que acá está muy caro ir a un restaurante. Carísimo. O sea, yo no sé la otra vez qué fue lo que me dieron un cóctel 80,000 pesos y yo decía, si lo pongo en euros, está más caro que en Grecia. Un cóctel en Grecia vale 6, 7 euros normalito. O sea, 80,000 me estás... Está más caro que en Mónaco. Sí, en Mónaco vale 14 euros un cóctel. Yo voy a contarte eso. ¿Sabes qué nos pasó a nosotros? Y eso fue hace por ahí 15 días. Voy a decirle el nombre de la pizzería para que, si nos escuchan. Pedimos una pizza, una para los dos. Entonces le dije yo a la mesera, ven, tú me puedes traer mitad de un sabor y mitad del otro. Entonces me dijo, sí, claro. Pues resulta que nos cobraron el valor de la pizza completa, de una pizza, y los ingredientes de la otra mitad por individual. Entonces, queso parmesano, 15,000. Champiñones, 5,000. Pues o sea, la pagamos pizza una costó pizza 107,000 pesos. Y yo me indigné tanto que cuando nos trajeron la cuenta, yo le dije, o sea, esta es la pizza más cara que yo me he comido en mi vida. Y todo bien porque usted cobra lo que le da la gana, pero Diga. sí deberían decirle al cliente, Pues como, decía, oye, o sea, sí puedes hacer eso, pero te voy a cobrar cada ingrediente que te voy a echar. 107,000 pesos una pizza. Se llama necia. Muy rica, Ay, sí, pero... promocione. Muy rica, muy pero... muy buena, chicos, la pizza, pero creo que... No sé de quién fue el error, pero sí deberían decirle a uno. No, y para que la gente que vaya, pues sepa que no. No, que no se les ocurra. Nos hubiera salido más Porque es barato que yo le dije pedir a dos. ella, es que me parece tan loco lo que ustedes hicieron, que si la pizza vale 40,000 pesos, pues a mí me habría salido mejor Pedir dos pizzas. pedir dos pizzas, una completa de este sabor y otra completa de este sabor, pues es que esto es un sinsentido. Sí, pero así lo hacemos acá. Pero sí, los precios, aparte pues de esos cagadones que se mandan, algunos sí está muy caro, está caro. muy costoso. Colombia y Medellín particularmente. Sí, Medellín está carísimo. Disparadísimo. Muy También lo que hablamos ahorita del turismo, creo que cobran cafés a precios de gringos o de europeos. Sí, de jubilado sueco. Que tienen ese poder adquisitivo para pagar y nosotros pues también nos Llevamos metemos el bulto. ese coletazo. Sí, Medellín está caro. O sea, yo siento que no hay un balance entre el costo. O sea, por ejemplo, en Grecia, así sea bajito el salario, tú vas a un restaurante, comes delicioso y no te sale tan caro. Vas a una taberna griega, comes rico y no te... Las tabernas son como los restaurantes típicos allá. Sí. Entonces ahí siempre se pide como, no sé, la salsa tzatziki con el pan, con pequeños pescaditos, con calamares fritos, con un pescado, con una carne, no sé, un gyro vale 3 euros. O sea, Acá vale 30,000. Sí, claro, por eso no lo vendemos como comida Como internacional. glamorizado, Una sí. empanada vale. Sí, Lo que pasa, razón. pero no, sí, estamos sí un está poco caro. desbordados con los precios. sí, entonces, no sé, pensando como en futuro, siento que la vida allá por la calidad de vida sí, me imagino más allá. Pero bueno, no sé, la vida que me trae, yo nunca me quiero desconectar de Colombia. Yo quiero sí, decirte hola. que si has ido al Santorini, Colombia. No, pero me genera mucha curiosidad. Yo no quiero hablar de eso, porque no quiero lanzar juicios. No, sino Pues pues ya, después de uno haber vivir estado en el en original, no, bueno. en Santorini real. Que yo creo que nosotros... ¿Dónde está lo autóctono? O sea, ¿dónde está lo De- nuestro? sí, Porque digamos- estamos intentando No, copiar otra cosa. Todo bien con los que lo inventaron, pero Sí. yo creo que sí deberíamos Sí, no. enfocarnos más en... En otra. Sí, en contar otra cosa que contar eso. Creo que no, No, está tan cool. no. Sí. Es que a ver, si yo voy de vacaciones y soy, por ejemplo, no sé, imagínate que soy un griego
y vengo a conocer Medellín, a Colombia, muéstrenme algo colombiano original, como Bueno. cool, con un twist, dame algo, por ejemplo, ok, móntame el pueblo blanquito, pero ponle las, no sé, las cositas colombianas, los farolitos de colores, muéstrame una casita paisa, Total. un salento, salento, eso es lo que busca la gente cuando viaja. Pero hay que hacer una salvedad. Y es que de pronto ellos buscan atraer el turismo local. O sea, lo que quiero decir es que ¿cuántos costeños se meten al mar 5 veces a la semana? Como hace un turista cuando va. Cuando se vuelve cotidiano, pues Sí, el pero- turismo local. No, yo digo, deberían haber otras cosas. Me parece hasta chistoso que exista. Y después de eso, Es que el Machu Picchu. pues salieron un resto de cosas como de réplicas que a mí no me parece tan cool, pero pues entiendo que No. pronto habrá turismo local que se deja seducir por el Santorini. ¿Sabe qué le debemos aprender a los griegos? Ese amor por lo propio. El griego puede ir 10 veces a la Acrópolis. Bueno, estamos hablando de una maravilla del mundo, pero ok, la comida. En la casa griega se come comida griega todos los días y algunas veces la pizza, la pasta, pero o sea, hay que amar lo nuestro porque hay que copiar otras cosas. No es necesario. Yo creo que eso lo podemos aprender de los griegos. Pregunta rápida, respuesta rápida. ¿Qué es lo más griego que sientes que tienes como en tu personalidad y lo más colombiano que tienes en tu personalidad? Lo más griego, la racionalidad. O sea, pienso muy racional, muy lógico, como que, ¿sabes? Muy álgebra de Waldorf. No, estoy de broma. No, pero, a ver, sí, como que más un criterio, como más... Menos pasional. Sí. Y lo más colombiano que tengo es esa chispa, la actitud, la alegría, lo positivo, que en un día malo te traigo lo bueno. Y yo siento que eso es un asset de nosotros, esa chispa que tenemos, que no nos da vergüenza, porque la vergüenza es inútil. Al colombiano en general no le da vergüenza preguntar, porque uno le da es más fácil ponerse rojito un ratico que toda la vida. Entonces esa mentalidad como de la chispa, como eso es muy colombiano. Pero yo bailo sirtaki igual que bailo cumbia. Tú me pones a bailar cumbia y pura música de diciembre y la bailo con la pasión más colombiana, y si me pones a bailar sirtaki, zorba griego, te lo bailo con la pasión más griega. Piensa un poco en tu papá y como en los hijos de los migrantes y cómo a veces se cambian los papeles. O sea, tu papá decidió quedarse acá y yo creo que nunca se imaginó que finalmente tú ibas a terminar allá. El Como- vínculo que te generó la cercanía de tu papá terminó alejándote. Alejándome. de- ¡Wow! Sí. No, él ayer me dijo, te voy a mandar para la porra caimanera. Y yo le digo, de ahí no vienes tú. Y allá vivo. Y se ríe. Pero es verdad, lo que me acercó a él hoy me aleja. Wow. Kate, gracias. Estamos... Caterina. Caterina Kokinaki. Se dice así o con otro acento. Kokinaki. Caterina perfecto. Kokinaki, te agradecemos mucho por tu tiempo, por esa historia tan increíble Por el Tzatziki. y por esa Gracias a delicia, ustedes por nuestra invitarme. cenita de esta noche. Y un poco hablar, que lo dijimos como fuera de cámaras, como de esas cosas que determinan tanto como la vida de uno, pero que no, en otros espacios de eso no se habla mucho. Entonces, bacano como hacer un recorrido por tu historia. Gracias de verdad por la invitación. Yo creo que este video se lo va a compartir a muchas personas porque, pues, creo que muy pocas personas han escuchado como lo que hay detrás de la foto bonita de Instagram. A ver, yo no me creo famosa, pero tengo una comunidad que literal es mitad, mitad como yo. Entonces, la gente que me seguía de Colombia todavía está ahí, no sé por qué. Gracias. Y la gente de Grecia que me ha empezado a seguir también están ahí, y muy bonito porque es justo, mi público define lo que yo soy, es mitad, mitad. Así sean 3 gatos, 2 griegos, un colombiano, no importa. Pero esas personas que están ahí, de pronto no han escuchado esto que hablé hoy. Entonces me parece bonito compartirlo, porque es algo que te conecta más allá como de la foto bonita o de la foto del Partenón. Es como que me llevó ahí. Gracias. También- Gracias por contarlo acá. Y también felicitarte por el tema en que te metiste sin querer queriendo, que te siento muy apasionada con el tema, que está bien que de una forma u otra pues uno se lucre porque hay que vivir de algo, pero en realidad
Creo que el planeta necesita más gente consciente con el uso, con cómo seteamos la vida al servicio también un poco de eso. Los que podemos de alguna u otra forma darnos el lujo de decidir qué consumir y qué no, porque la otra parte de la historia es que hay gente que consume lo que puede y piensa más en cómo cenar que salvar el planeta. Pero los que tenemos la posibilidad de alguna forma de hacerlo, pues hacerlo un poco más consciente. Pequeños Entonces, cambios sí. generan grandes resultados y no dejar de pensar que porque, ay, ¿cuántas personas no consumen plástico? ¿Para qué? Sí, sí, Total. total. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. A ustedes muchas gracias siempre por estar pegados con nosotros, por verse en los episodios. Eso nos alegra mucho, como saber que de verdad este contenido conecta con ustedes. Esperamos que se disfruten como estas 2 horas o 1 hora y media, tanto como nosotros, escuchando a las personas que tan generosamente vienen acá a compartirnos un poco de su historia. Ya saben que venimos en 8 días con un nuevo invitado o invitada. Nos Chao, vemos. gracias. Chao, chao. Chao.